En el estudio de hoy quiero hablar de un hijo, pero contrariamente a lo que las emociones o los sentimientos puedan indicar, no se trata de un hijo carnal, de un hijo bienvenido, o en todo caso de un hijo de Dios. Hoy quiero hablar del hijo de perdición. El hijo de perdición. Y para eso quiero compartir con vos textos que están en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis que encierra para mucha gente un verdadero misterio. El libro intocable. Ese que de pronto a los más nuevos le decimos no conviene que lo leas hasta que no crezcas, y le clausuramos con esa opinión nuestra la bendición o la bienaventuranza que puede acceder leyéndolo, porque es el único libro de la Biblia que dice que es bienaventurado el que lo lee. Y para referirnos al Apocalipsis tenemos que recordar a Juan. Juan, el destierro, una tremenda isla, un futuro tenebroso e incierto desde lo natural y desde lo circunstancial, por supuesto, pero una tremenda revelación única e incomparable precisamente allí, en el lugar de la máxima tiniebla emocional, física y espiritual, la luz. En el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, el verso 9, dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es interesante e importante, te diría, consignar aquí que si nadie te margina ni se te opone, vos podés estar predicando Biblia correctamente, pero también podés estar entregando la palabra genuina de Dios sin el testimonio de Jesucristo. Sucede, ¿eh? El verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Yo quiero que vos entendás una cosa concreta, que de alguna manera desautoriza noticias que cada tanto recibimos. Jesús, en todo su ministerio, jamás le ordenó a ninguno de sus discípulos que escribiera en un libro lo que veían. Esto significa que lo que Juan iba a ver era lo que el Señor le interesaba que nosotros conociéramos. ¿Cuántas veces escuchaste decir: apareció la imagen de Jesús? ¿Dónde? En cualquier parte. Es el milagro. ¿Qué imagen? ¿Cuál? ¿Cómo es? Yo sé que vos tenés una idea en la cabeza, pero esa idea que tenés tiene que ver más con fotografías, con cuadros, con estampas, con esculturas, o de pronto hasta con algún actor que lo ha representado en el cine. ¿Cuál es la imagen de Jesús? La que se detalla en el libro del Apocalipsis.
dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí. Dice que cayó. ¿Cayó como qué? Caí como muerto a sus pies. Entonces no te asustes si ves esto en algún templo. Es normal ante la presencia, no es necesariamente fantasía mística. Pero ¿viste el relato que te hago en el 12, 13 y 14? Ese es Jesús. Ese es tal cual Él quiere que lo veamos. El otro, el de las espinas en la cabeza, el de la sangre, el de las ojeras, el del rostro sufriente, así le gustan a los demonios que lo veamos. El Cristo muerto, el Cristo impotente, el que no puede... No. No. Cinto de oro, cabellos blancos, bronce bruñido. Ese es Él. Y Él puso su diestra sobre mí, sigue diciendo el verso 17, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo quiero que vos observéis detenidamente esto. Dice que cayó como muerto. ¿Sabes por qué? Porque una buena revelación de Cristo identifica su muerte con Él. Cuando vos ves al verdadero, vos te ves muerto. Y cuando digo que te ves muerto, no me refiero al que vos sos ahora, sino a tu viejo yo. Ya no vivo yo, mas sí vivo. Él no dijo vivo yo perdonado. Él dijo, Saulo ya no vive más, ahora vive Pablo. Pablo es una nueva creación de Dios. Saulo murió. Él dijo, yo no le he hecho mal a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre que estaba hablando era una nueva creación. El que había hecho mal era la naturaleza adámica que había muerto. Cuando vos haces mucha memoria de lo que eras antes de convertirte, le estás diciendo al Señor, no me tocaste, no me cambiaste, no me redimiste. Pablo está tratando de explicar cosas que, al decir de aquellos 12 discípulos que acompañaban a Jesús, eran difíciles de entender. Es que estaba aplicando el Evangelio, no meramente predicándolo. Ellos proclamaron, él explicó. Y nosotros a veces cometemos el mismo error. Proclamamos. Entonces, cuando vino el mover profético, y vos tenés memoria, ¿te acordás? Nos gustó.
Y no le tuvimos tanto terror. Un poco sí, porque nos habían enseñado que no existía. Pero una vez que lo descubrimos, lo aceptamos. Y allí se nos infiltraron todos los que tenían dones de profecía junto con el paquete de los profetas. Entonces nos metimos en un problema bárbaro. Porque al profetizar palabras personales y todo eso que seguramente vos has visto muchísimas veces, y todo el mundo estaba deseando venir a las reuniones, a las conferencias, donde encontraban un banquete profético o cajas de chocolate con su destino anunciado. Decime la verdad, y solo en un nivel confesional, entre vos y yo. Cuando vos sabías de la visita de un profeta, ¿ibas a escucharlo, esperando oír alguna palabra profética para la iglesia o para tu nación? ¿O mayoritariamente ibas esperando recibir alguna profecía para tu vida personal? No me escribas un mail, un correo electrónico respondiéndome esto, no es necesario. El asunto es que veníamos a eso. Pero de última, nos gustó el mover profético porque hablaba del mañana y sacaba a la iglesia del culto funeral, del culto velatorio, del culto velorio. ¿Sabes cuál es, no? Es decir, que se pasa todo el tiempo, al igual que en los funerales o en el velorio de alguien, hablando de las cosas buenas que hacía un muerto cuando estaba vivo. Jesús. ¿Malo? No, malo no, pero incompleto. Malo no, pero incompleto. El mover apostólico, fíjate, está del otro lado de esa vara, donde no lo vuelve a tirar para otra generación, sino que se responsabiliza por todo lo que ha sido decretado. Y eso, mis queridos señores que escuchan o leen este trabajo, se llama responsabilidad. ¿Y querés que te diga algo? A la iglesia esa responsabilidad nunca le ha gustado demasiado. Lo apostólico es materializar lo profetizado. Un poco más difícil. Sin entendimiento, jamás lo podrás hacer. Sin entendimiento, jamás lo podrás hacer. Lo apostólico lo que dice es: esto es aquello que profetizó Joel, tirando para mañana, nunca terminamos. Entonces decimos, llegarán días donde la iglesia será gloriosa. Pasan 20 años. ¿Llegaron esos días? No. Este es el día en que la iglesia será gloriosa. Y hazlo a través de mí, Señor. Y si no lo haces, permitime dejar una herencia que prometa llegar a destino, edificando algo que es más grande que nuestra propia vida. Que nuestra muerte no cancele nuestro ministerio, porque al cabo nuestro ministerio no es nuestro. Eso no es popular ni te gana a vos espacios en la televisión, pero sí que es necesario para terminar lo que debemos terminar. No te creas, vos, todo lo que escuchás, muy especialmente en la televisión.
En las librerías te tengo que decir que tampoco hay nada que lo apoye demasiado todavía. Así que salí de allí también, ¿no? Es tiempo de conocer por el Espíritu. Es tiempo de una palabra nueva, fresca, diferente, pero que no está en la Biblia. Sí, siempre estuvo. Cuando estamos en calidad de pioneros, nos encontramos que lo único escrito que nos apoya es la Biblia. No hay otra cosa escrita. Por allí lo matan, pero no le hace. Hasta las sectas más horribles del mundo saben hoy por hoy que el justo vive por la fe. Entonces, cuando vos te ves como parte de una cadena mucho más grande que tu propio ministerio, entendés que aunque vos no veas la plenitud de lo que estás predicando, sabés que el fin no puede llegar sin que tu vida quede encerrada en el proceso de un solo plan. Vos estás creando algo. Y hay algo más fuerte que seguirá hablando después de tu propia muerte. Vos tenés que verte entrando en el único plan de Dios. Y no necesariamente creando un ministerio aparte de acuerdo con tus propias ideas. El verso 12 de Apocalipsis 1 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es la iglesia, ¿eh? Hay un viejo estudio que hace algunos años compartimos aquí, donde a partir del candelero definíamos la iglesia. Ahora quiero recordarte una vez más que estamos descorriendo el velo para ver lo que no se ve donde debe ser visto. Revelación. Apocalipsis. Y ya sabemos también que estamos descubriendo eso en un pueblo que somos nosotros. El rey le dijo a la sulamita, eres un huerto cerrado, una fuente cerrada. Entonces la sulamita le dijo al rey, quiero más que tus dones, quiero tu presencia. La sulamita es la iglesia, progresivamente pasando el lugar santo y deseando el lugar santísimo. Quiero más que tus dádivas, oh Señor, quiero más que tus dádivas. Todos los milagros que producen los dones están encerrados en las arras. Las arras constituyen más o menos el 10% de lo que falta. Es decir, que la mayoría del poder de Dios se expresa fuera de la manifestación de los dones. Solo que no sabemos determinar qué es el poder de Dios a menos que no sea viendo algo espectacular. Pero el poder de Dios es más fuerte cuando le cambia la mentalidad a una generación que cuando saca a alguno de una silla de ruedas. Y no hay nada espectacular en pelear con mentalidades, ¿eh? Son fortalezas. Ahora bien, si Jesús está escondido, entonces, ¿qué es lo que lo está ocultando? ¿Qué es lo que lo detiene? En la segunda carta de Pablo, carta a los tesalonicenses, el verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el tema aquí? La venida del Señor. La parousia. La palabra parousia tiene que ver con alguien que aparece o se manifiesta con la intención de quedarse y de establecerse como rey. Eso es parousia. No de regresar. Parousia. Es una aparición con intención de permanencia. Yo quiero que vos entendás el pasaje gramaticalmente porque después lo vas a necesitar.
El tema que se va a desarrollar, según el apóstol Pablo lo dice aquí, es el día del Señor o la venida de Jesucristo. Es decir, lo mismo de lo que estamos hablando en Apocalipsis, la revelación, la venida, la aparición de Jesucristo. Eso es la revelación de, la manifestación de, la aparición de. Habla del día del Señor, que no es un tiempo cronológico, sino el día en que el Señor hace lo que quiere hacer. Eso es una estación, es una sazón, es un tiempo. Estamos entrando en ese tiempo. Es el séptimo día. Si un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, fíjate que ya entramos allí. Algunos más adelante que otros, pero allá vamos, Dice que en el tercer día te levantaré. Es el tercer día de Cristo. Estamos siendo levantados. Estamos siendo levantados. Todo el mundo sabía que en el milenio iba a pasar algo importante. Y está aconteciendo, pero lo están buscando en el mundo literal y no lo encuentran. Hay demasiado problema económico, material, sociopolítico, geográfico y lo que quieras para ocuparse del mundo espiritual, pero ahí está pasando. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, dice, pregunto, ¿estamos allí o aquí? Dice que Él viene y yo me reúno con Él. Y ahí no dice nada que nos vamos, Ahora, donde está Él es cielo para mí. Donde esté Él pasamos calles de oro. Entonces sigue diciendo, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo digo, ¿quiénes se mueven fácilmente? Las nubes sin agua. ¿Te acordás de eso, no? Nubes sin agua. Gente sin mensaje. Ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el tema? El día del Señor. Es muy importante que vos entiendas gramaticalmente que el sujeto y luego el predicado es su venida, el día del Señor. Entonces el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá ¿qué? El día del Señor. Ahora ya no se lo va a mencionar, pero utiliza otras palabras y obviamente viene implícito. Si vos no sabes bien de qué está hablando, te podés llegar a inventar una doctrina. El tema sigue siendo la venida del Señor. Entonces dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Fíjate algo, el mismo hombre que escribió Tesalonicenses le escribe una carta a Timoteo diciéndole que en los últimos días habrá, amadores de sí mismos que van a apostatar de la fe. ¿Te acordás de eso? Ahora entendé bien. Aquí es donde la gramática es importante. ¿Cómo puede ser que vos, cayéndote, manifestes a Cristo? De ninguna manera. El tema, en Tesalonicenses, es algo que tiene que ser removido para que Él sea visto. Que vos caigas en apostasía no trae la venida del Señor. Al contrario, la amenaza. Aunque sí hay apóstatas, no es a eso a lo que se refiere en Tesalonicenses. Porque el tema aquí, reitero, repito una vez más, es la venida del Señor. Que requiere, dice, que algo sea removido.
Apocalipsis dice que anda escondido en un pueblo. ¿Dónde tendrá que ser removido Cristo? En nosotros. Sí, es en nosotros que tiene que ser removido. ¿Qué? Lo que está diciendo aquí, el hombre de pecado. ¡Wow! Dos hombres en la tierra. El primer Adán y Cristo. ¿No es cierto? Entonces, el de pecado, obviamente tiene que ser Adán. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado. Ni pensar que fuéramos a ponerle el título de hombre de pecado a un canalla en un país de esos que no es responsable ni por la mitad de la gente que afectó a Adán. No le va a poner nombre de pecado a Hitler, a Saddam Hussein, qué sé yo, a Bush, no sé, lo que vos quieras. No se trata de hombres, estamos hablando de Adán. Todo el mundo que nació después de Adán fue afectado por Adán. Todo el mundo fue pecador por Adán. El hombre de pecado es el multimiembro hombre Adán. Voy a hacer la pausa. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a tratar de darle el cierre, el remate, al hijo de perdición, desde el libro del Apocalipsis y en un tour bíblico por el resto de la Escritura donde sea necesario. Para que lo entiendas, es profundo. Es uno de esos trabajos que por ahí te da la sensación que no entendés nada. Pero si tenés tu Biblia en tu mano, o lo volvés a escuchar repetidamente a esto porque lo grabaste, vas a entender cada vez más, porque la palabra se revela a sí misma. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Te recuerdo de paso nuestras dos páginas en internet. En audio, este tipo de mensajes, estos mismos mensajes, podés encontrarlo en www.iglesia.net, en el área radio, y también en lo escrito, gráfico, para imprimir, para encarpetar, para estudiar, en www.tiempodevictoria.com.ar. Ya volvemos. Muy bien, estamos con la segunda parte de El hijo de perdición. Trata de seguirme con cuidado, despacito, prestando mucha atención para que no te pierdas. ¿Qué habíamos dicho? Que todo el mundo fue pecador por Adán, y que el hombre de pecado, dije, era el multimiembro hombre masivo, llamado Adán. Adán, mayoría Adán masivo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versos 45 al 47 dicen: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. El primer hombre es Adán. El segundo, el último hombre, ¿qué hombre es? Cristo. ¿No es así? Entonces, toda la gente que vivió entre Adán y Cristo, ¿qué son? ¿Están en Adán? Y toda la gente después de Cristo que no está en Adán, ¿a dónde está? Pues están en Cristo.
es una expresión a través de multitudes. El verso 48 comienza diciendo, cual el terrenal, o sea, según ha sido el terrenal, así también los terrenales. Esto significa que tal como era Adán, así son todos los que estaban en Adán. Es decir, vos no te convertís en pecador porque pecás. Vos pecás porque sos pecador. Esto, por supuesto, si estás en Adán. Eso, naturalmente, si no has nacido de nuevo. Y cual el celestial, o sea, Cristo, segundo Adán, tales también los celestiales. Ahí está hablando de vos. Mi hermana, mi hermano. Esto significa que la naturaleza del de la tierra la tienen los que están en el de la tierra. Y la naturaleza divina, el hombre del cielo, también la tienen aquellos que han nacido de arriba, con la misma naturaleza del Dios que adoran. Nos cuesta entender eso, ¿sabes por qué? Porque permanentemente decimos, no, yo soy un triste pecador salvado por gracia. Jamás puedo equipararme. Él allá y yo acá. Por eso es que nos tenemos que inventar doctrinas donde lo más importante es un traslado. Porque lo tenemos a él allá y a nosotros acá. Cuando vos lo veas como él es, entonces seremos iguales, dice la primera carta de Juan. Que en su venida seríamos iguales a él si lo pudiéramos ver tal cual es. Ahora, si lo vemos distorsionado, entonces ya no vamos a reflejarlo a él. Vamos a ser como el terrenal, aunque estemos en Cristo. Y la prueba está en que la Iglesia ha producido más división adentro y afuera que ninguna otra entidad en la tierra, por lo que reflejamos. Es Cristo. Y yo soy parte de ese cuerpo que amamos y damos la vida porque cambie. Pero la verdad es que nuestra expresión ante las naciones es la de un pueblo desentendido que no sabe para dónde va. Pero la palabra nos promete que las naciones vendrán. Pero cuando se les cuente lo que todavía no se les ha contado. Cual el terrenal, así también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como, momentito, vamos a interpretar esto. Está diciendo concretamente así como, quiere decir del mismo modo o de la misma manera, ¿no? Bueno, así como, de la misma manera, del mismo modo, hemos traído la imagen del terrenal. ¿Qué hiciste vos para manifestar a Adán? Nada, solamente respirar. Vos naciste así. Y pecaste porque era tu naturaleza pecar. No tenías ninguna necesidad de planificarlo. Había maldad continua en el corazón del hombre, dice la palabra. Que nuestro propio corazón nos traiciona. Lo dice en el Antiguo Testamento. Entonces, según trajimos la imagen de Adán, por el mismo método, vamos a traer la otra. Porque dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué hiciste entonces para traer aquello? ¿Qué vas a hacer ahora para traer la otra? Nada. Simplemente creer. El problema con la iglesia es que está tratando de hacer lo que solamente Cristo puede hacer. O en todo caso está haciendo lo que ya está hecho. Está peleando una batalla que ya se ganó. Le teme a un enemigo que ya está derrotado. No usa las armas que se le ha dado. Cuando nos vemos identificados en él, absorbemos entendimiento de lo que ya es una realidad y según nuestra Eva se va uniendo con nuestro Adán, podemos dar a luz.
porque sin intimidad no hay concepción. Pero sí que Dios dice, me la voy a presentar a mí mismo. Pero sí que dice que no se conforme nadie a este siglo, que es sistema. No te conformes a este sistema. Ah, el sistema económico, sí, amén. El sistema político, sí, amén. El sistema del mundo, sí, amén. Nada más. No, sistema religioso también. Dice que te transformes por la renovación de tu entendimiento. Porque dice que temo, tengo temor, que como Eva fue engañada, o sea, tu mente como a Eva, también lo puede ser. Por favor, compara tu mente con Eva y te van a cerrar todos los números de este problema de regla de 3 simple, te voy a decir, De la singularidad que hay en Dios serán 1. Y ahora somos 2. Es decir, que antes de la caída, el alma y el espíritu estaban al unísono y el cuerpo entonces reflejaba el deseo del espíritu, porque el alma era obediente. Ahora, en la caída, el alma se sensualiza con el cuerpo, recibe sus impresiones por los 5 sentidos exteriores, oprimiendo así la voluntad del espíritu, opacándolo. Porque ha muerto y no tiene esa vida como para poder dar esa simiente al alma para que ella refleje su deseo. Entonces, y desde entonces, el hombre actúa de acuerdo con sus reacciones para con lo que el mundo produce, en lugar de dominar la creación de adentro para afuera. Pero al nacer de nuevo, tu espíritu ahora es una nueva creación, y sí está vivificado, y lo que nos falta por hacer no es cambiar de naturaleza, sino volver a enamorar a Eva hasta que se convierta en uno, para que los reflejos del cuerpo sean las impresiones del espíritu y no de nuestros 5 sentidos. Es decir que el reino de Dios está en vosotros, dice. Dios gobernando desde nuestro interior hacia el exterior. Eso es el reino de Dios. ¿Te das cuenta ahora como palabra que vos habías descartado porque no entendías? Esta va tomando sentido. Dice también en la Biblia que no vendrá sin que el hombre de pecado coma el hijo de perdición. Claro, no vendrá sin que el hombre de pecado coma el hijo de perdición. El hijo de perdición, coma, el hombre de pecado. Son 2 adjetivos para un mismo verbo. Es decir, que el hombre de pecado viene a ser el hijo de perdición. A ver, hace memoria. ¿Quién se llamó hijo de perdición en la Biblia? ¿Te acordás? Judas. Ah, pero entonces, ¿eso quiere decir que ya vino el anticristo? No, en absoluto. Fue un apodo que le pusieron porque manifestó lo que solamente Adán haría. Porque el hombre de pecado es Adán. ¿Y por qué le pusieron a Judas el hijo de perdición entonces? Porque fue y se colgó de un árbol a sí mismo. Y así anda la iglesia, tratando de cargar la cruz cuando Cristo ya la cargó. ¿Se entiende? Judas salió y se ahorcó a sí mismo. Cristo ya había colgado del madero. ¿Y a cuántos hombres atrajo allí? A todos. Ahí andaba Judas también. No tenía por qué ir a colgarse. Lo que tenía que hacer era reconocer su pecado, y aunque lo había traicionado, hubiera sido salvo igual. ¿O te cabe alguna duda? ¿No lo habíamos traicionado nosotros también? Porque dice, hijo de perdición, el hombre de pecado. Es decir, que operó de la misma manera en que Adán hubiera operado. Como Caín ofreciendo fruto de la tierra, todavía la iglesia está tratando de traer del esfuerzo de su tierra cuando Abel lo que hizo fue dar el primogénito. Todo está en que el que estaba en vos ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es entenderlo, nada más. Por obras no vamos a madurar ni un codo de estatura,
En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primero, está hablando del hombre de pecado, ¿no? Y dice que se sienta en el templo de Dios. Hay dos palabras para la palabra templo. Anotá. Una es la palabra hierón, con H, hierón. Y la otra es la palabra naos. Ahora mirá con atención las escrituras que voy a mencionarte. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sos templo, naos, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mateo capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo, hierón, estructura física, de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, hierón, edificio, construcción, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto es obvio, ¿eh? No hay manera que él entre dentro tuyo y te desparrame mesas. Se trata de un templo físico, en este caso. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, hierón, y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. Templo, hierón, físico. Entraban en un templo físico y luego iban y tenían su cena en las casas. Una cosa era su comunión y la cena que nosotros por ahí santificamos tanto era simplemente una comunión en la casa de ellos. Efesios capítulo 2, verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, naos, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, esta palabra también es naos, de Dios en el Espíritu. Una vez más, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, naos, de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo único que se ha hecho con esto es descubrirlo, pero ahí estaba. El naos de Dios. No es un templo físico. No lo es. Porque donde él se quería sentar eran las nubes, ¿te acordás? Tenemos a Satanás entrelazado con la mentalidad adámica. Acordate, vos, que el diablo es el vaso que la influencia satánica usa, no personas, aunque eventualmente las incluya. Puede ser también una serpiente, como también puede ser vos mismo si te pones a tiro de escopeta, ¿eh? Muchos diablos corren a auténticos y genuinos hombres de Dios de las iglesias. Los sacan. Pablo le llamaba la bestia de Éfeso. Y la gente se creía que había que mapear la ciudad. No. Eran los cabezones de la iglesia los que lo sacaron de la ciudad. Él, Pablito, destruyó a todos los dioses de Éfeso. A Diana, pero nunca, dijo el propio procónsul, nunca agredió a la diosa con sus palabras. Es decir, nunca oró en contra de principados y potestades. Sin embargo, hubo una revolución en la ciudad y una transformación entera porque andaba razonando y persuadiendo. Razonando y persuadiendo con los verdaderos demonios que están dentro de nuestras organizaciones, no fuera. La guerra, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, la guerra es donde vos estás sentado. Sobre esto, en las librerías cristianas no hay demasiado material, ¿eh? Habría que ver quién maneja la distribución. Después dice que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso hizo Adán. ¿Qué le dijo sin decirlo a Dios? Yo no voy a dejarme llevar por tu juicio. Eso le dijo. Yo mismo voy a juzgar el bien y el mal. Quiso pasar por Dios,
Entonces Dios le dijo, mientras yo gobierne dentro de ti, tú gobiernas el planeta. Pero si yo no gobierno dentro de ti, el planeta te gobierna a ti. ¿Qué diferencia tenemos con lo que vemos? Por eso hoy, entre tantas cosas, y entre otras cosas, las plantas dominan al hombre. La marihuana, la cocaína, la heroína, gobiernan al hombre. ¿No es así? Parece mentira. ¿Qué pasó? La aflicción del alma son las trompetas. El libro de Apocalipsis quiere revelarte a vos hoy que hay una mentalidad adámica que todavía milita con nosotros, porque nos cuesta reformar nuestra mente. La palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 13 que el número de la bestia, que viene a ser el hombre de pecado, es el 666, el cual es el número de hombre. La misma Biblia te dice que el número de la bestia es el número del hombre. La bestia es un hombre. Mira el verso que habla de eso. Apocalipsis capítulo 13, verso 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, atención con esto, dice que es para el que entiende. La oreja clavada a la puerta, ¿te acordás? Esa entiende, Si vos solamente querés saber lo suficiente como para justificar tu doctrina, no me entendiste nada. Esto no cabe en la doctrina, porque no es doctrina, es aplicación personal de la palabra. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Fíjate, primero le dice que cuente, y después le dice que él ya lo hizo. Y le dice que es número de ¿qué? De hombre. Y entonces, ¿por qué se te ocurre que la bestia puede ser alguna otra cosa que no sea un hombre? ¿Qué había en la tierra prometida? Gigantes. Ya te dije que la tierra prometida es tipología de Cristo, Bueno, para manifestar la plenitud de Cristo hay que cargar con dos cosas. Pedir cosas o pelear contra algo. Te repito, para manifestar la plenitud de Cristo hay que cargar con cosas. Dos, dije más de dos. Pedir cosas o pelear contra algo. Había que pelear contra los gigantes allí. ¿Y qué fue lo que mantuvo al pueblo fuera de la voluntad de Cristo? El no querer derribar los gigantes. ¿Qué gigantes? Tenemos tipología. Todos los teólogos dicen que David es la iglesia. ¿No es así? David, entonces, es tipología de Cristo. Todas las escuelas de pensamiento cristiano están de acuerdo de que David es uno de los ejemplos más perfectos de Cristo en la Biblia. Y David tuvo que pelear con Goliat, un gigante. ¿Cuánto medía el gigante? 6 codos de estatura. ¿Cuántas piezas de armas tenía? 6. ¿Cuántos dedos? 6. ¿Dónde le dio la piedra? En la cabeza. Qué casualidad, ¿no? Pero es que a mí lo que pasa es que en la escuelita dominical me dijeron, no, señor, es Adán cayendo. En la cruz. Tenía que ser en el velo, con una piedra no cortada por mano. Es el reino de Dios, Daniel. La Biblia entera se defiende a sí misma, Pero cuando la leemos de acuerdo a como está escrita. Tumbó al gigante. Sí, señor, tumbó al gigante. Y vos lo tumbaste en él porque conjuntamente con él has sido crucificado o crucificada, muerto o muerta y enterrado o enterrada, vivificado o vivificada, levantado, levantada, y estás vos hoy sentado en el trono con Dios. No es que vas a estar, ya estás. Pero eso se apropia en nuestra vida literal afuera, según lo entendemos, porque está consumado.
El verso 5 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses dice: ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El tiempo lo detiene. ¿Y detiene qué? ¿La venida del Señor? Ese siempre fue el tema, ¿eh? ¿No veníamos hablando de eso? ¿Te acordás? Veníamos hablando de la venida del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste qué? El hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa es nuestra concupiscencia. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que la... ¿Dice la? No, no dice la. Dice él. No, pero si siempre se dijo que es la iglesia la que se va. Ah, míralo por vos mismo. ¿Hasta qué? Hasta que él sea quitado del medio. ¿Quién es él? El hombre de pecado. Y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué viene a hacer esto? Un mensaje. Ah, predica, no. Discursito humanista no. Un mensaje genuino. Palabras sin adulteración. Evangelio con denuedo. Y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Mateo lo dice de esta manera: una vez la cizaña sea removida, los hijos resplandecerán en el reino del Padre. Che, venimos hablando de esto hace 7 años. 7 años que venimos hablando de lo mismo. Y todavía no me terminás de creer. No me creas a mí. Yo no necesito que vos me creas a mí. Sería bueno que le creas a la palabra. Sería bueno que creas en la cizaña. Sería bueno que creas en los asalariados, en los falsos hermanos, en los lobos disfrazados de ovejas, en los ministros de luz. Sería bueno que creas en el resplandecer de los justos. Esto significa que la manifestación de Cristo depende de remover algunas cosas de lo que nosotros llamamos iglesia, no de pedirle más a Dios. Yo no sé cómo es tu oración, pero no me cabe en duda que en algún momento de tu vida has orado diciendo: Señor, dame más. Yo te pregunto en esta mañana, ¿más qué? Cuando le decís: Señor, dame más, Él te mira y te dice: te di mi hijo, ¿qué más querés? ¿Qué más necesitas para vencer? Te dejé dicho que todo lo podés en Él, porque Él te fortalece, y no me terminás de creer. Todavía estás siendo derrotado. ¿Por qué? Porque no te refugiás en Él. Querés hacerlo vos. Querés hacerlo en tu sabiduría, en tu intelecto, en tu humanismo. Lo estás haciendo en Adán, y en Adán no hay triunfo. Adán tiene un calificativo, ya te lo dimos: el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado que está en mi congregación? No se trata de una persona, se trata de una mentalidad. ¿Cuánta carne y cuánto espíritu hay en tu vida? Esa es tu reflexión personal. ¿Cuánto porcentaje de carnalidad y cuánto de espiritualidad hay en tu vida? Ese es tu reflexión, esa es tu reflexión. Suma a todos los creyentes haciendo la misma reflexión y te va a dar el conglomerado general. ¿Cuánta carnalidad y cuánta espiritualidad hay en mi congregación? Suma las congregaciones de una ciudad como la nuestra, Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, 1 millón de habitantes, y te va a dar el porcentaje de carnalidad y de espiritualidad que hay en la ciudad, en los cristianos de la ciudad.
Suma todas las ciudades, te va a dar un país. Suma todos los países y te va a dar un continente. Suma los continentes, te va a dar el mundo, el planeta completo. ¿Qué grado de carnalidad? ¿Qué grado de hombre de pecado hay que remover en la iglesia para que Cristo pueda resplandecer definitivamente? ¿Tendrá que ver con el remanente? Es probable. No te voy a empezar otro estudio. Con esto creo que te saturaste. Tenés palabras hasta por las orejas esta mañana. Masticalo con cuidado. Es comida pesada. Si te lo tragas de golpe te puede hacer mal. Podés llegar a vomitarlo por rechazo, porque tu estómago no está acostumbrado a veces a este tipo de comida. Pero es comida, ¿eh? Está en la Biblia, no lo inventé, no lo traje ni del Corán, ni del libro de Mormón. Lo saqué de la Biblia. Está allí. Siempre estuvo allí. En el único libro que dice que bienaventurado el que lo lee y que nosotros prohibimos leer porque son demasiado nuevos. No lea el Apocalipsis porque hasta que no tenga 25 años de creyente. ¿Te habrá sido útil? El título era El Hijo de Perdición. Podría haberse llamado también El Hombre de Pecado. Que es un modelo. Sí, pero un modelo a bajar. ¿Cómo lo tumbamos? Con el espíritu de tu boca, dice la palabra. ¿Qué es eso? Un mensaje. Lo único que libera es la palabra, ¿eh? Bueno, yo he visto reprender demonios. Sí, yo también. Pero lo que libera, lo que te da libertad en Cristo es la palabra. Lo que no te da libertad, lo que te da esclavitud o dependencia humana, no es Cristo. Porque la vida en Cristo es en libertad. Pero con el Espíritu Santo como guía para que la libertad de ninguna manera se confunda ni se transforme en ninguna clase de libertinaje. Dios quiera que lo hayas podido aprovechar. Dios quiera que lo puedas masticar durante toda la semana. Y que siga sembrando, perdurando, sembrando y modificando tu vida. Porque cuando es palabra del Señor, no es simplemente informativo, no es teológico, no es una clase académica, es vida, y vida abundante. Dios te bendiga, y te acompañe, te guíe, y te ayude a fortalecerte para poder aportar tu granito de arena para erradicar el hombre de pecado, el hijo de perdición, para que florezca lo único que debe florecer, en la iglesia sin mancha, sin arruga y más que vencedora. Hasta la próxima, gracias.